En 3, 2, 1. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos su asistencia el día de hoy por la tarde. Y hoy vamos a tener la conferencia con el doctor Jesús Dacio Villarreal Samaniego. Él es profesor e investigador de tiempo completo del Instituto Tecnológico de Parral y nos va a estar hablando de un tema de inversiones que es el valor en riesgo y la pérdida esperada de cartera. Para ello, pues me voy a permitir hacer una muy breve reseña de todo el currículum que tiene. Pues ha impartido clases literalmente en todos los niveles, ¿no? En nivel superior, desde pregrado y posgrado en el área de administración, finanzas corporativas, inversiones y derivados financieros. Tiene por ahí un par de libros de texto sobre Administración Financiera 1 y Administración Financiera 2. El primero publicado por el CIDET, el segundo por EUMED y la Universidad de Málaga en España, además de haber escrito diversos artículos para revistas arbitradas. Actualmente hace proyectos de investigación. Ahorita sus líneas son anomalías del mercado accionario, energía y mercado cambiario, crecimiento económico y desarrollo del mercado accionario. Ha dirigido tesis de maestría y residencias profesionales a nivel licenciatura. Dentro de su formación profesional, bueno, él es doctor en Dirección y Finanzas por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, con un promedio de un GPA de 3.96 que acaba de obtener en este presente año 2020. Tiene una maestría en finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y tiene un Master en Business Administration, un MBA por la Universidad de Texas en El Paso y una licenciatura en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Parral. Dentro de la experiencia profesional, podemos decir, pues ha sido auxiliar del gerente administrativo de Casa Ramos, distribuidor de Ford Motor Company, ha sido ejecutivo del Banco Nacional de México. También está como profesor, hasta la fecha, como profesor de tiempo completo del Tecnológico de Parral y consultor administrativo y financiero independiente. Del 2004 al presente ha sido maestro invitado del programa de la maestría en finanzas de la Universidad Rafael Andívar, Campus Central y Campus Quetzaltenango en Guatemala. Y del 2002, 2003 y 2005 fue maestro invitado del programa de estudios superiores de economía y finanzas del Banco Central de Guatemala. También ha sido maestro invitado del programa de la maestría en gestión financiera a la Universidad Regional del Norte y profesor de tiempo parcial de la Facultad de Economía Internacional de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Maestro invitado del programa de la maestría en economía y finanzas de la Universidad de La Salle y consultor financiero y coordinador de proyectos del Centro Universitario de Incubación y Desarrollo Empresarial, Watch Incuba. Dentro de los reconocimientos y certificaciones, obtuvo la mención honorífica del doctorado de Dirección y Finanzas en 2020 por la UPAEP, la mención honorífica por la maestría en Finanzas por el del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el primer lugar de la generación del MBA por la Universidad de Texas en El Paso, y primer lugar de la generación del Instituto Tecnológico de Parral. Tiene reconocimiento como docente por la Universidad Rafael Andívar en Guatemala y es miembro del Beta Gamma Sigma Honor Society desde 1992 y es graduado del Trainer of Trainers Program del Council for Economic Education del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Pues esta es así una manera breve de todo el currículum. Entonces, pues los dejo con el doctor Dacio Villarreal, y por un extra para mis estudiantes, pues puedo decir que él es el culpable que yo me haya dedicado a este ramo de las finanzas. Entonces, si tienen algún reclamo, pues ahí díganle a él, ¿no? Bueno, ahora sí, pues más que doctor, profe, está en línea ya. Gracias, Sergio, muy amable. Pues muchísimas gracias por la invitación. Vamos a platicar un poquito aquí de este tema del valor en riesgo, ¿verdad?
Yo creo que es un tema interesante siempre, pero básicamente creo que podría ser más interesante en estos momentos, en el sentido de que pues estamos pasando por una crisis, ¿verdad? Y entonces los riesgos se incrementan, ciertamente los riesgos se incrementan y entonces pues nosotros tenemos que estar siempre muy pendientes de eso. Pues muchísimas gracias a todos. Vamos a comenzar, si me lo permiten, ¿verdad? Con la presentación y con algunos antecedentes, ¿verdad? Pues platicándoles que una métrica cualquiera del riesgo de mercado, pues va a estar enfocada a la medición, como su nombre indica, de la incertidumbre, ¿verdad? Del comportamiento futuro de un portafolio. Ahora, históricamente nosotros podemos remontar un poquito el uso del VaR, que no se llamaba de esa manera, pero bueno, vamos a decir algo parecido, el antecesor del VaR. Fue cuando la Securities and Exchange Commission en Estados Unidos, ¿verdad? Por allá en la década de 1980, relacionó, enlazó los requerimientos de capital de las empresas financieras, concretamente de los bancos, con las pérdidas en las que incurrían, y esto asignándoles un nivel de confianza, ¿verdad? Estadísticamente hablando, un nivel de confianza del 95%. ¿Verdad? Para un intervalo de 30 días. Ahora, alrededor de unos 10 años después, pues ya varias instituciones financieras habían desarrollado otras métricas o algunas métricas adicionales, todavía muy rudimentarias, pero esto a raíz precisamente del crash de la bolsa de valores de 1987, precisamente en octubre, un mes de octubre de 1987. Ahora, más adelante vinieron grandes pérdidas también, producidas por las operaciones, pues muy, vamos a decir, sin control, ¿no? Con derivados en 1993 y 1995, o entre esos años, mejor dicho, que causaron incluso la pérdida, la quiebra, disculpen ustedes, del banco Barings por las pérdidas tan grandes que tuvo en derivados, justamente. Incluso hay una película de esto, una película que en español, si me no recuerdo, se llama El Estafador, ¿verdad? Que trata sobre pues las operaciones de este señor famoso, tristemente célebre, Nick Leeson, ¿verdad? Que fue quien operaba estos derivados para este banco, ¿verdad? Y esto hizo que se necesitaran medidas más inclusivas de medición de riesgo. Para 1995, la firma financiera, la institución financiera JP Morgan, banco de inversiones básicamente, ofreció un servicio denominado Risk Metrics, que este servicio pone a disposición del agente, de cualquiera, las varianzas y las covarianzas de muchos instrumentos de inversión y de diferentes tipos de activos, ¿verdad? Y a partir de esta puesta a disposición, vamos a decir, surge lo que se conoce hoy por hoy como valor en riesgo, el value at risk famoso, o sencillamente VaR, ¿verdad? Entonces, de ahí un poquito los antecedentes de esto que vamos a estar platicando. ¿Por qué es importante la medición del riesgo? Bueno, primero, para las instituciones financieras, para las empresas y para los administradores de portafolio, todos tienen que gestionar el riesgo de sus inversiones, de diferente manera y por diferentes motivos, si ustedes quieren, pero finalmente lo tienen que hacer. La línea de negocios de los bancos, pues ustedes lo saben muy bien, es asumir riesgos que a lo mejor las personas no queremos, ¿verdad? Y entonces, a cambio de esto nosotros como consumidores, como usuarios de los servicios de los bancos, pues pagamos un premio, una prima, ¿verdad? Ahora, para poder tomar las decisiones sobre cómo cubrir esos riesgos, los bancos lo primero que tienen que hacer, desde luego, pues es conocer los riesgos, medirlos, ¿no? También, además de esto, pues hay regulación específica en diferentes países, bueno, a lo largo de los diferentes países del mundo, también de distinta manera, ¿verdad? Que regulan las actividades de los bancos y que regulan precisamente su toma de riesgos. Esto tiene que ver mucho con Basilea, ¿verdad? Los famosos acuerdos de Basilea, del Comité de Basilea, 1, 2 y 3, que pues ahorita el más reciente, precisamente llevamos en la versión número 3 de estos acuerdos.
Ahora, los administradores del portafolio también tienen la responsabilidad, ustedes quieren una responsabilidad legal, pero es una responsabilidad moral, de reportar sus riesgos a sus clientes, los riesgos que asumen. ¿Okay? Y estos riesgos se han ido convirtiendo en algo más complicado, en algo más complejo. Ya los famosos cisnes negros, pues que eran así como que cosas muy raras, pues ya a lo mejor ya no son tan cisnes negros. Creo que los estamos teniendo demasiado frecuentemente ya, ¿verdad? Como para considerarlos cosas que son posibles pero muy improbables. Ya no es tanto así, ¿verdad? Y además esos rendimientos o la medición de los riesgos que surge a partir de la medición de los rendimientos en primera instancia, pues esos rendimientos cada vez siguen menos una distribución normal y esto pues nos complica el modelaje, ¿no? de todo esto. Además, el horizonte de evaluación del riesgo para los administradores de portafolio, a diferencia de los bancos, que es a muy corto plazo, a un día o quizá una semana, los administradores de portafolio tienen que ver, por la naturaleza de sus inversiones, desde luego, tienen que ver un poco más adelante. Entonces, la medición del riesgo la tienen que hacer en horizontes de tiempo quizá de un mes o un poco más, ¿verdad? Ahora, en el caso de las empresas, administran sus riesgos con el fin de incrementar, ya lo sabemos, ¿verdad? Esto nos lo dicen una y otra vez en nuestras clases de finanzas. El objetivo es incrementar el valor de la empresa para los inversionistas, tanto los tenedores de bonos, los acreedores, como principalmente los propietarios, los accionistas. Ahora, además, las grandes empresas pues están sujetas a la evaluación por parte de las empresas calificadoras como Standard & Poor's, como Moody's, que están pendientes, ¿verdad? Justamente de este tipo de cosas, de cómo están las empresas administrando sus riesgos. ¿Qué es el valor en riesgo? Ya entrando un poquito más en materia. Pues bueno, es una estimación del nivel de las pérdidas posibles en un periodo de tiempo determinado, con una cierta probabilidad de ocurrencia. Es decir, ¿cuánto puedo perder? ¿Cuál es la pérdida que puedo tener en un día, en 2 días, en una semana? ¿Y cuál es la probabilidad, o con una probabilidad de tanto por ciento, cuál es la pérdida que puedo tener? ¿No? Básicamente esa sería un poco la definición del VaR. Otra manera de verlo es que mide la pérdida potencial del valor de una inversión en un periodo determinado para un intervalo de confianza también específico, ¿verdad? El VaR entonces es la peor pérdida posible. Podríamos interpretarlo una manera adicional. La peor pérdida posible bajo condiciones normales del mercado. Ojo con esto, es importante, condiciones normales del mercado en un horizonte de tiempo dado. Pero el VaR no nos dice cuál es la pérdida digamos que es una pérdida máxima, pero bajo condiciones, insisto, normales, pero no nos dice qué pasa, vamos a decir, en condiciones no normales. ¿Sí? Entonces, la pérdida podría ser peor de lo que el VaR nos indica. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo que les permito darles ahí en la diapositiva, bueno, un portafolio de acciones podría tener una pérdida diaria de un menos 1%, con un nivel de significancia del 5%. Eso significa que con una probabilidad de 0.05, el valor del portafolio puede disminuir en un 1% en un día, bajo condiciones normales del mercado. ¿Sí? O, visto alternativamente, hay un 95% de probabilidades que en un día, insisto, en condiciones normales, el rendimiento del portafolio sea superior al menos 1%. ¿Verdad? Serían dos maneras de interpretar pues, este ejemplo que les estoy proponiendo. Bueno, ya un poco más entrados en materia, si me lo permiten. Aquí, déjenme seleccionar un poquito. Aquí tenemos el comportamiento pues, errático, ¿verdad? Del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, y ustedes lo notan desde 2005 hasta, pues, prácticamente hoy. En realidad no hoy, es hasta el viernes pasado, ¿no? Así está, ese es el horizonte de tiempo que tomé aquí para hacer esta gráfica, desde inicios de 2005 hasta el viernes, este viernes que pasó. Bueno,
Obviamente hay algunas tendencias que podemos identificar aquí. Hay una tendencia a incrementarse, aquí hay otra tendencia fuertemente a incrementarse. Por acá tenemos otro incremento corto. Pero lo que nos preocupa a nosotros, obviamente, son las caídas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en el 2008-2009, la crisis financiera, que fue, su apoteosis fue en septiembre, más o menos septiembre, octubre, precisamente de 2008. Pues aquí vemos cómo hay una caída muy importante del mercado. Por acá tenemos otra caída más o menos considerable, por acá en 2013, 2014, ¿verdad? Esto es el famoso taper tantrum de Estados Unidos, cuando la Reserva Federal iba a cambiar sus políticas, iba a empezar a incrementar sus tasas de interés, o al menos eso se suponía que iba a pasar, después precisamente de la crisis financiera. Por acá tenemos una caída muy considerable también a finales de 2018, principios de 2019. Esto lo podemos atribuir tanto a situaciones de índole internacional como también de índole nacional, ¿verdad? Situaciones, toma de decisiones aquí a nivel nacional que impactaron. Y aquí tenemos la caída provocada por la ya multicitada, estoy seguro, situación del COVID, ¿no? Que estamos viviendo, esta crisis que estamos viviendo. Bueno, aquí tenemos una crisis que fue por allá en marzo, ¿no? Entonces, estas caídas son las que nos interesan a nosotros y queremos medir qué tanto podemos perder. Claro, hay otras caídas menores también, ¿verdad? Y las vemos claramente. Todas estas caídas, todas esas disminuciones son las que nos interesan. Aquí nosotros vemos entonces ya los rendimientos. En la gráfica anterior lo que teníamos pues era el índice como tal. Aquí tenemos los rendimientos del índice calculados mediante diferencia de logaritmos naturales, ¿verdad? Para tratar de aproximar una distribución log normal. El punto es que aquí nosotros tenemos periodos, por ejemplo, aquí no estoy señalando periodos por ahí en el 2014, de poca volatilidad. También por acá en el 2016, 2017 tenemos periodos de poca volatilidad, pero tenemos periodos, ya decíamos ahorita, de mucha volatilidad, como es el caso de la crisis del 2008-2009, por acá, por esta parte, y desde luego altísima volatilidad también en 2020. 2020, que ha sido un año pues muy difícil en muchos sentidos. Lo que nosotros podemos hacer es hacer un histograma, ¿verdad? Para tratar de medir cuáles son nuestras posibles pérdidas. Entonces, a partir del comportamiento de estos rendimientos, nosotros hacemos un histograma donde tenemos la frecuencia de cada uno de los rendimientos, vamos a decir, agrupados por rangos, ¿no? Vamos a decir. Y nosotros vemos que el rendimiento del IPC pues ha estado pues alrededor de cero, ¿verdad? Aquí vemos que la mayor frecuencia la tenemos alrededor precisamente de cero rendimiento, ¿sí? También tenemos rendimientos considerables diarios, ¿verdad? Por acá tenemos inclusive algunos outliers de valores muy altos. Pero también tenemos pérdidas muy considerables por acá, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos ver es precisamente dónde está el 5% de las pérdidas, vamos a decir. Por ejemplo, el 5 o el 1 o el 10. No sé. Generalmente se utiliza el 5. ¿Por qué se utiliza el 5? Sobre todo cuando utilizamos datos diarios. Utilizamos el 5 con datos diarios porque significa, si nosotros consideramos que la bolsa, por ejemplo, normalmente en una semana normal, opera 5 días por semana, entonces uno de cada, un 5% sería uno de cada 20 días, ¿verdad? Entonces, si nosotros, insisto, consideramos que la bolsa opera 5 días por semana y opera 4 semanas al mes, obviamente, entonces estaríamos hablando de 20 días de operaciones por semana. Entonces, es muy práctico considerar un día de 20. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso equivale precisamente al 5%. Entonces, cuando hablamos de un 5%, estamos hablando de cuánto puedo perder un día al mes. Por eso es tan práctico utilizar el 5%. Pero, desde luego, no necesariamente tiene que utilizarse ese nivel. Suponiendo que utilizáramos ese 5%, entonces, más o menos el VAR estaría aquí en donde estoy señalando el puntero, ¿verdad? Más o menos por aquí a esta altura estaría el 5%. Todo esto sería el 5% de la curva. Y entonces aquí en este punto, el VAR es puntual, recuerden. En este punto, pues estaríamos poniendo nuestra pérdida. Entonces, podríamos perder en situaciones normales
ese nivel que más o menos, para este ejemplo, es el 1.8%. Más o menos sería la pérdida en este caso, ¿verdad? Bueno, además de la base diaria para el VAR, pues lo podemos medir también con frecuencias semanales, con frecuencias mensuales, aunque pues normalmente se hace diario, pero igual también se puede hacer semanal. Ya horizontes más largos, pues no es muy recomendable, porque no nos arroja demasiada luz, ¿verdad? A lo mejor esa medida ya con horizontes más largos, es decir, utilizando datos con menos frecuencia. La selección de un horizonte temporal afecta los resultados del VAR. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que nosotros vamos a tener diferentes resultados del VAR dependiendo de la selección que hagamos temporal. Y entre mayor el horizonte de tiempo que nosotros seleccionemos, pues obviamente la pérdida también va a ser más grande, ¿no? Pero nosotros podemos extender el horizonte temporal a n número de días a partir de volatilidades o varianzas, si ustedes quieren, diarias, ¿no? Entonces, simplemente aplicamos las fórmulas que tenemos ahí. Por ejemplo, si nosotros queremos sacar la variación, por ejemplo, en 20 días, en un mes, entonces tomaríamos la varianza diaria y la multiplicaríamos por 20. Y eso nos daría la varianza mensual, ¿no? Y para la desviación estándar, bueno, pues sería la fórmula que está ahí a la derecha, ¿verdad? O simplemente, ustedes lo saben muy bien, simplemente calculamos la raíz cuadrada de la varianza y listo, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las técnicas que se utilizan generalmente, se utilizan con mayor frecuencia para medir el VAR? Bueno, pues tenemos los dos tipos de simulaciones, que es la simulación histórica y la simulación Monte Carlo. Estas dos se caracterizan porque necesitan datos. Para poder hacer estas simulaciones necesitamos datos. Necesitamos series temporales, concretamente hablando. Para el enfoque paramétrico, concretamente el enfoque que vamos a estar viendo aquí es el enfoque delta normal. Ahí, bueno, necesitamos datos, pero nada más para calcular realmente la varianza, que sería la medida más importante, la desviación estándar, que sería la medida más importante, el parámetro más importante para este enfoque delta normal, ¿no? Porque justamente paramétrico, ¿verdad? Bueno, vamos a platicar, si me lo permiten, un poquito más a fondo de estos métodos, ¿verdad? Para que ustedes pues los puedan considerar, los puedan evaluar y en un momento dado pues los puedan también aplicar a ciertas situaciones ya prácticas y con conocimiento un poquito más de causa. Sin querer decir con esto que en esta plática pues vamos a dominar estas técnicas, ni mucho menos, claro que no, pero sí al menos llevarnos una idea pues más o menos clara de lo que trata, ¿no? Bueno, la simulación histórica pues hace uso extensivo de los histogramas, ¿no? Algo como lo que acabamos de ver hace un momento que les traté de explicar hace unos momentos, hace unos segundos. Aquí generalmente vamos a estar utilizando rendimientos diarios, ya dijimos que no necesariamente, pero por lo regular sí. Ahora, esta simulación histórica pues nos va a ofrecer algunas estadísticas interesantes, como es la media, como es el mínimo, como es el máximo y como es la desviación estándar, ¿verdad? El valor en riesgo se calcula a partir de esos datos históricos, como les comentaba hace unos momentos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos la simulación histórica para los rendimientos del índice de precios y cotizaciones, una vez más. Aquí nada más que el horizonte de tiempo lo cambié, ¿verdad? Aquí son los 5 años y fracción más recientes. Va del 5 de enero de 2015 a 9 de octubre de 2020, ¿verdad? Ese sería el horizonte de tiempo que utilicé para poder desarrollar este ejemplo, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que el máximo rendimiento diario del IPC fue 4.18, el menor, y este es el tipo de cosas que nos preocupan, ¿verdad? Fue una pérdida de 6.64% en un solo día. Una media muy cercana a cero, si ustedes lo notan, ¿verdad? Menos 0.01, prácticamente
podríamos decir que es 0. Esto es porcentaje, ¿verdad? Menos 0.01%, es prácticamente 0. Y también una desviación estándar, pues muy común, vamos a decir, una desviación estándar de 1, de 1%. Acuérdense que son datos diarios, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos nuestro histograma y hacemos la frecuencia relativa acumulada, que sería esta curva en color naranja, ¿verdad? Y nosotros colocamos una línea horizontal a la altura del 5%, si nosotros estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%, bueno, entonces nuestro nivel de significancia obviamente sería sería el 5%, ¿verdad? Entonces, ahí tendríamos el 5% de significancia. Trazamos esa línea horizontal, ¿verdad? Y vemos que esa línea horizontal cruza con la frecuencia acumulada relativa. Cruza más o menos por ahí de 1.5%. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ahí sería una forma rápida de identificar el VAR. Entonces, aquí nosotros diríamos que la pérdida bajo condiciones normales en el índice de precios y cotizaciones sería 1.5% diario, 1 de cada 20 días, o sea, un 5% de las veces. ¿Okay? Ahora, si nosotros revisamos los datos numéricos, bueno, pues aquí tenemos la clase, aquí tenemos la frecuencia relativa, ¿verdad? Y por aquí nosotros nos encontramos justamente un dato que, bueno, aquí realmente corrí con un poco de suerte con el ejemplo. A veces no se presenta este tipo de cosas y hay que hacer interpolaciones y otras cosas. Pero aquí, si ustedes se fijan, aquí tengo el 5% de frecuencia relativa acumulada. Un poquito más arriba del 5%. Bueno, pero para todo fin práctico podríamos decir que con ese 5% equivaldría a un menos 1.5 de rendimiento. Entonces, este sería el VAR. Ahora, si nosotros lo hacemos por percentiles, pues bueno, nosotros nos encontramos aquí que el quinto percentil precisamente sería menos, aquí me faltó una disculpa, me faltó el signo menos. El quinto percentil sería menos 1.5% y eso correspondería justamente al VAR histórico, ¿no? Esto pues lo podemos hacer fácilmente de programas incluso de uso común, ¿no? Como sería el Excel. Esto lo podemos hacer fácilmente en Excel. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de la simulación histórica como método del cálculo del VAR? Bueno, pues primero, no depende de supuestos de distribución de probabilidad. Ya les decía yo al principio que los rendimientos con mucha frecuencia y cada vez con más frecuencia, pues no se apegan a una distribución normal de probabilidades. Entonces, eso es una ventaja importante del enfoque de simulación histórica. No es necesario estimar volatilidades, no es necesario estimar correlaciones, no hay que hacer una matriz de correlaciones, ni de covarianzas, ni nada por el estilo, ¿verdad? Se adapta a distribuciones con colas gruesas, ¿verdad? Ya dijimos, distribuciones no normales, una distribución normal no tiene colas gruesas. Se adapta a activos cuyos pagos no son lineales, ¿como cuáles? Como las opciones. Por ejemplo, si en mi portafolio yo tengo opciones, sería muy conveniente, muy probable que fuera más práctico utilizar un enfoque de simulación histórica porque obviamente las opciones no tienen un comportamiento normal, ¿verdad? Su patrón de rentabilidad no sigue una distribución normal. La desventaja es que supone implícitamente que el pasado es una representación confiable del futuro. Ahora aquí viene la pregunta, ¿cuántos datos debo tomar para la simulación histórica? Por un lado, tenemos que, si queremos irnos un poco más a lo seguro, si me permiten el término, estadísticamente hablando, pues entre más datos tengamos mejor, es más representativo, juega a nuestro favor la ley de los grandes números. Pero por otro lado, también significa que nos tenemos que regresar más tiempo hacia atrás, más tiempo hacia el pasado, ¿verdad? Y entonces a lo mejor lo que pasó hace 10 años o lo que pasó hace 12 años, pues no es tan representativo de las circunstancias económicas y de las circunstancias sociales, si ustedes quieren, inclusive las circunstancias financieras y de mercado que prevalecen en este momento. Entonces, ahí la solución sería utilizar un VAR histórico, pero ponderado por tiempo, el cual, pues bueno, ya por situaciones de tiempo y demás, a propósito de tiempo, no incluye aquí, pero bueno,
habría que investigar un poquito por ahí y esa sería una posible solución. Y obviamente ponderar los datos más recientes, ponderarlos de una manera más fuerte, ¿verdad? Con mayor peso, que los datos más tardíos, más lejanos, pues, en el tiempo. Bueno. Ahora, pasando un poquito al método paramétrico. Supone que los rendimientos siguen una distribución normal de probabilidad, un gran supuesto, ¿verdad? de este método. Y como ustedes saben muy bien, pues el comportamiento de unos datos, una serie de datos, un conjunto de datos que sigue una distribución normal, pues simplemente lo vamos a describir a través de la media y de la desviación estándar. Entonces, nosotros podemos considerar, por ejemplo, una desviación estándar que cubriría aproximadamente el 68% de la curva, una desviación estándar a la derecha y a la izquierda, cubriría más o menos 2/3 partes de la curva normal, etcétera, ¿no? Y básicamente, pues eso es lo que tenemos aquí en esta siguiente diapositiva. Nosotros vamos a establecer un umbral, ¿verdad?, que nosotros queremos determinar, es decir, cuántas desviaciones estándar queremos incluir, ¿verdad? Y el rendimiento promedio, ¿verdad? Esas dos variables van a depender del número de desviaciones estándar hacia la derecha o hacia la izquierda de la curva normal. Ahora, si les decía, si nosotros quitamos la media o a la media le quitamos una desviación estándar, pues estaríamos hablando de un 16% de significancia. ¿Sí? Si a la media le quitamos 1.645 desviaciones estándar, estaríamos hablando de 5% de significancia o 95% de confianza, si ustedes quieren, etcétera, ¿no? Ahora, esos datos que puse por ahí en azul son los que más se utilizan. El 5%, ya lo decía el porqué de uno de cada 20 días, muy frecuentemente utilizado. El 2.5%, disculpen ustedes, que es lo que marca Basilea, precisamente. O sea, el acuerdo de Basilea es utilizar el 2.5% para el cálculo del VAR. El Basilea más reciente, ¿verdad? Y también, pues, si ya queremos ser un poquito más estrictos, podemos utilizar un nivel de significancia del 1%. Eso significaría entonces 2.326 aproximadamente, 2.326 desviaciones estándar. Y, bueno, pues ya un 99.9% de confianza, ¿verdad? De nivel de confianza ya muy alto, pues implicaría un poquito más de 3 desviaciones estándar. Ahora, en el caso del método paramétrico, el parámetro justamente más importante para ese método, pues sería la desviación estándar, ¿sí? O la volatilidad. En este caso vamos a utilizar como sinónimos desviación estándar y volatilidad. En ese caso, entonces, nosotros tenemos que enfrentarnos y tenemos que responder con toda precisión y claridad la pregunta de cuál es nuestra mejor estimación para la volatilidad del día de hoy, para poder pronosticar precisamente el valor en riesgo del día de hoy, ¿no? Y el día de mañana y así sucesivamente. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, pues una es dar la misma ponderación a todos los rendimientos históricos, que es lo que normalmente hacemos. Es decir, si suponemos nosotros, por ejemplo, que el rendimiento promedio diario, ¿no?, es 0, como veíamos hace rato que era el caso, pues simple y sencillamente sería ir elevando cada uno de los rendimientos al cuadrado, ¿verdad? Hacer la sumatoria de eso, dividir entre n, entre el número de datos que tenemos, y finalmente calcular a eso, obtener la raíz cuadrada. Y ahí tendríamos nosotros, al estar dividiendo entre n, entre el número de datos, pues lo que estamos haciendo es darle el mismo valor, el mismo ponderador, el mismo peso, si ustedes quieren, a todos y cada uno de los datos que estemos nosotros considerando. Otra alternativa, pues un poco alineada con lo que les decía hace un momento, de considerar los datos más recientes como más valiosos, si ustedes quieren, y los menos recientes como menos valiosos, pues sería cuestión de dar mayor ponderación a los datos más recientes, justamente. Y aquí utilizaríamos un modelo general de heterocedasticidad condicional, ¿verdad?, que es el Garch famoso 1-1. Aquí podríamos nosotros utilizar ese método para calcular la desviación estándar, la volatilidad. Estos dos métodos, pues requieren datos históricos, desde luego, requieren una serie de tiempo, ¿verdad?
Por otro lado, tenemos la volatilidad implícita, ¿sí? La volatilidad implícita podríamos utilizar, por ejemplo, los precios de las opciones, sobre un índice, sobre las acciones, etcétera. Y a partir de esos índices, perdón, de esos precios, disculpen ustedes, a partir de esos precios, hacer una especie de ingeniería inversa para determinar la volatilidad que está, insisto, implícita en esos precios. Obviamente aquí no requeriríamos datos históricos, sino sencillamente la observación de los precios, de las opciones, y como les digo, implícitamente ahí determinar la volatilidad. Esto no necesita, insisto, datos históricos. Otro método que no necesita datos históricos, pues es el estado de la economía, o apegarnos a una función de núcleo que se llama el kernel function, que se ya conoce en inglés, ¿verdad? Esto básicamente sería encontrar las similitudes de las condiciones económicas actuales con un vector, con un conjunto de variables en ese mismo sentido del pasado, ¿verdad? Entonces, sería hacer una especie de comparación y ver cómo se comparan la situación, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, de la inflación, de la estructura temporal de las tasas de interés actuales con situaciones similares que hayan ocurrido en el pasado. Entonces, buscar esa similitud. Pero, insisto, no se requerirían los datos históricos, lo que se requeriría sería la comparación de la situación actual de ese vector de variables con datos o con situaciones, mejor dicho, que ocurrieron anteriormente. Bueno, vamos a ver el caso de los activos individuales, utilizando el método paramétrico, ¿verdad? Vamos a suponer que nosotros vamos a utilizar un nivel de confianza del 95%, y vamos a suponer que nosotros tenemos un activo cuyos rendimientos es pues, prácticamente 0.01% diario, con una desviación estándar de 0.31% también, y que el precio de ese activo, ¿sí?, es 1.000.000 de pesos. Entonces, el umbral sería 1.645, disculpen una vez más, ahí me falló el 4, no lo puse, 1.645 de desviaciones estándar, puesto que estamos hablando de un nivel de confianza del 95%. Y entonces, aplicando la fórmula que veíamos hace ratito, encontraríamos que el VaR es menos 0.5%, lo que se traduciría en un VaR monetario de 5.000 pesos de pérdida diaria, ¿sí? Entonces, hay un 5% de probabilidad que el portafolio pierda 5.000 pesos o más en un día en particular, de acuerdo a estos datos. Eso sería lo que nos estaría diciendo. La pérdida que podría tener, la disminución del valor de este activo, no este portafolio, perdón, estoy diciendo mal, de este activo, que podría ser un portafolio, por cierto, pero bueno, vamos a hablar de que fuera un activo individual. La pérdida podría ser de 5.000 pesos, insisto, o más, ¿verdad? Pero bajo condiciones normales del mercado, esto es importante y lo he subrayado varias veces, está enfocado el VaR hacia condiciones normales, entonces 5.000 pesos, perdón, de pérdida diaria, ¿no? Ahora, cuando se tiene más de un activo, es decir, cuando nosotros conformamos un portafolio, pues nosotros, esto lo sabemos muy bien, vamos a obtener beneficios por la diversificación. Y entonces, el VaR de un portafolio va a ser igual a la suma de los VaRs individuales de los activos, pero solamente si esos activos tienen una correlación perfecta, es decir, que la correlación de esos activos sea igual a 1. Esto estamos hablando aquí de Markowitz, ¿verdad? De la teoría de Markowitz, muy importante, muy conocida y seguramente muy estudiada por ustedes. Entonces, sabemos muy bien que es muy difícil en la práctica, es muy difícil en la realidad que nosotros encontremos correlaciones de 1, por no decir que punto menos que imposible. Podremos encontrar correlaciones muy altas, correlaciones de 0.9, de 0.92, etcétera, ¿no? Correlaciones muy altas, pero difícilmente vamos a encontrar correlaciones perfectas. Entonces, va a ser también muy difícil que nosotros no obtengamos, aunque sea algún beneficio de la diversificación. Desde luego, entre más diversificado
esté en nuestro portafolio, quiere decir entonces que la correlación entre los activos esté más alejada de 1, pues obviamente esos beneficios provenientes de la diversificación van a reflejarse en el VaR, ¿verdad? No, esto como consecuencia de la disminución del riesgo, ¿verdad? Obviamente, como consecuencia de la disminución de la volatilidad del portafolio. Vamos a considerar como ejemplo 2 activos, un fondo ETF, un Exchange Traded Fund, ¿verdad?, de bonos gubernamentales de deuda a largo plazo, perdón. Le vamos a llamar a este activo le vamos a llamar D, con un rendimiento promedio de 0.01% diario, desviación estándar de 1.5, y tenemos una acción individual con rendimiento promedio diario de 0.36 y una desviación estándar de 2.8%. Vamos a suponer nosotros que vamos a invertir 300,000 pesos en estos 2 activos y vamos a conformar un portafolio invirtiendo la mitad de esos 300,000 pesos en el fondo de deuda, el D, y la otra mitad en el activo individual, la acción individual S, ¿verdad? Por lo tanto, el ponderador D y el ponderador S serían igual a 1,5. Ok, entonces el VaR a través del método paramétrico, aquí estamos hablando del método paramétrico, ¿verdad? El VaR de estos activos individualmente hablando, tendríamos para el fondo de deuda, ahí está la fórmula, tendríamos un VaR monetario de menos 3.686 y para la acción tendríamos un VaR monetario de menos 6.369. Ahora, si nosotros sumamos individualmente estos VaR de forma independiente, ¿verdad? Entonces tendríamos que el VaR, así, de manera aislada, de los 2 activos, sería de un poquito más de 10,000 pesos negativos, ¿sí? Menos 10,000 pesos, vamos a decir que es el VaR de esos activos individuales. Ahora, si nosotros consideramos el portafolio que nosotros vamos a conformar, insisto una vez más, invirtiendo la mitad de nuestro dinero en el activo D, la otra mitad en el activo S, deuda y acciones. Entonces, el rendimiento del portafolio sería 0.185%. Y si nosotros suponemos que la correlación de estos 2 activos es ligeramente negativa, de menos 0.14, muy cercana a 0, pero bueno, todavía un poco negativa, tendríamos nosotros que la desviación estándar del portafolio sería 0.0149, prácticamente 1.5% diario, ¿verdad? Si nosotros aplicamos entonces el método paramétrico, pues nosotros utilizamos un nivel de confianza una vez más del 95%, pues vamos a ver que el VaR de ese portafolio va a ser de menos 6.848 pesos, ¿verdad? Y si eso lo comparamos contra los 10,000 pesos, vamos a cerrarlo a 10,000 pesos, de los activos individuales, pues entonces tenemos una reducción en el VaR de alrededor de 3.200 pesos. Es decir, el hecho de que nosotros tenemos correlaciones menos que perfectas, en este caso una correlación un poquito menor que 0, pues nos da la ventaja de que nos permite reducir el VaR de nuestra inversión, nos permite reducir el VaR de nuestro portafolio, ¿verdad? Esa diversificación. Entonces, esos 3.200 pesos de reducción en el VaR, de reducción en la pérdida potencial, acuérdense que es eso el VaR, pues nosotros vamos a ver que tenemos un beneficio, ¿no?, de esa diversificación al reducir, insisto una vez más, nuestra pérdida potencial diaria. Muy bien, vamos a platicar un poquito ya en perspectiva. ¿Cómo evaluamos, cómo vemos nosotros el método paramétrico? ¿Qué puntos fuertes y qué puntos débiles tiene? Bueno, por un lado, el método paramétrico tiene la ventaja de que se puede calcular muy fácilmente. Una vez que ustedes han determinado la volatilidad, una vez que ustedes calculan la desviación estándar, pues ya lo demás es muy fácil de calcular, ¿verdad? Pero también tiene sus limitaciones, pues ya lo decíamos al principio, con relación a la simulación histórica, estoy hablando. El supuesto de normalidad puede ser inexacto, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que los rendimientos generalmente no siguen esta distribución normal porque presentan colas gruesas, ¿sí?, y también presentan generalmente o con mucha frecuencia asimetría. O sea, tenemos distribuciones sesgadas hacia la derecha o sesgadas hacia la izquierda y entonces pues ahí ya obviamente esto hace que el método paramétrico pues no sea tan
útil en el sentido de que parte del supuesto de normalidad. Ahora, un tercer método todavía para el valor en riesgo, ¿verdad? Pues sería el enfoque de simulación Monte Carlo. Este método pues, va a requerir, por lo regular, el uso de computadoras, el uso de software especializados, ¿verdad? Pero tiene una gran ventaja. La ventaja es que no, o se adapta, mejor dicho, no hace el supuesto de normalidad, se adapta a cualquier distribución de rendimientos que nosotros consideremos o que nosotros hayamos evaluado como correcta, ¿verdad? Y entonces se usan números aleatorios, ¿verdad? Esos números aleatorios, como les digo, suponen implícitamente una cierta distribución que ustedes determinan, ¿verdad? Y se hacen cientos o miles, vamos a llamarlas entre comillas, de corridas o de simulaciones, vamos a decir una y otra vez, iteraciones, podría ser más precisa quizá la palabra, y se generan una serie de datos simulados que se adaptan, insisto, a cualquier distribución de probabilidad, ¿verdad? Ahora, obviamente hago énfasis en eso porque la selección de esa distribución de probabilidad, pues es la parte medular, en este caso, de la simulación, ¿verdad? Porque nosotros queremos que esa simulación coincida en lo más que se pueda, lo más posible, con el proceso de generación de datos y con la distribución que siguen los rendimientos, ¿verdad? Y si el portafolio contiene activos con distribuciones normales, es decir, lo que le podemos llamar nosotros aquí pagos lineales, el resultado de la simulación va a ser igual al enfoque paramétrico o delta normal del que estábamos hablando hace unos momentos. Y si es así, pues yo creo que valdría mucho la pena ahorrarse el trabajo de hacer una simulación Monte Carlo, porque la simulación Monte Carlo requiere pues, más trabajo, requiere más tiempo de computadora, requiere, como les decía, software especializado. Y si nosotros sabemos que estamos enfrentándonos a una distribución normal o muy cerca de la normal, es decir, que, por ejemplo, una medición como, por ejemplo, una prueba Yarque-Vera, ¿verdad? Nos diga que es suficientemente cercana a la normal. Pues bueno, más vale utilizar el modelo delta normal o el modelo paramétrico porque nos va a ahorrar pues, muchos dolores de cabeza, mucho tiempo y también trabajo, ¿verdad? Y a lo mejor inclusive, bueno, si no tenemos acceso al software especializado, pues también la búsqueda de ese software o el pago en un momento determinado del software, ¿verdad? Aquí nosotros podemos ver esta simulación con 10,000 iteraciones, en este caso, de los precios del IPC para 40 días hábiles, ¿verdad? Los siguientes 40 días hábiles. Los siguientes me refiero a el viernes de la semana pasada. ¿Sí? Acuérdense que ese fue el límite que pusimos por acá. Y entonces, el valor inicial del IPC, es decir, el viernes de la semana pasada, el IPC cerró alrededor de 38,479 puntos. ¿Sí? Y entonces, esto que tenemos aquí sería cómo se comportaría el IPC de acuerdo a la simulación para los siguientes 40 días, que serían, una vez más, los siguientes 2 meses, porque son, una vez más, también 20 días por mes, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo notan, por ejemplo, el IPC podría subir hasta un nivel más o menos por ahí, pasaditos de los 44,000 puntos, acá, por acá arriba, ¿verdad? Pongo el puntero más, que sea un poco mejor, un poquito arriba de los 44,000 puntos, o bien podría terminar, de acuerdo a la simulación, pegándole por ahí a los 33,000 puntos. ¿Sí? Pues, esto obviamente proviene de la varianza de la desviación estándar, ¿verdad? De los rendimientos del IPC. Bueno, si nosotros, y bueno, lo más probable es que se mantenga como se ha mantenido últimamente, ¿verdad? Digamos, considerando un horizonte de tiempo más o menos estándar, se ha mantenido plano, ¿verdad? El IPC no se ha movido gran cosa. Entonces, si ahorita estamos hablando de 38,000, vamos a cerrar a 38,500 puntos, pues bueno, la simulación me dice que no va a haber un crecimiento importante en el IPC, tampoco un decremento, ¿verdad? Esa sería la mediana. De hecho, esto que estoy señalando es aquí, esta línea
que no es punteada, esta línea sólida, color azul, pues es la mediana. Entonces, bueno, la mediana me dice que de aquí a 40 días el IPC, de acuerdo a esta simulación, repito, se va a mantener más o menos en su nivel actual. Okay. ¿Cuál sería el VAR histórico entonces de esto? Con un 95% de confianza. Estaríamos hablando de una pérdida estimada diaria de 0.47% si nos vamos con el VAR histórico, y si nos vamos con el VAR paramétrico, que hay que ponerle un poquito de signo de interrogación, porque habría que ver si los resultados de esta simulación siguen o no una distribución normal. Pero bueno, suponiendo que sí la siguieran, entonces tendríamos 0.66. Y esto nos está hablando precisamente de colas gruesas. Esta diferencia tan importante aquí en estos resultados nos está hablando justo de que hay colas gruesas en la distribución, ¿verdad? Entonces, bueno, habría que tomar un poquito con precaución el VAR paramétrico por el supuesto de normalidad, ¿verdad? Ok, ¿cuáles son las ventajas de la simulación Monte Carlo? Bueno, pues es muy ventajosa en varios sentidos. Primero, permite la inclusión de activos con pagos no lineales dentro del portafolio. Una vez más, como por ejemplo las opciones, ¿sí? Esos serían activos con pagos no lineales. Se adapta a cualquier distribución de factores de riesgo, es decir, ustedes pueden estudiar con cuidado cuál es la distribución de los rendimientos de los activos que ustedes están considerando, y entonces hacer que la simulación se adapte justamente a esa distribución, y permite el cálculo de intervalos de confianza para el valor en riesgo. Entonces, lo que veíamos ahorita hace un momento, o sea, veíamos una línea que llegaba a los 44,000 puntos y otra línea que estaba por acá por los 33,000. Esas líneas corresponden a un nivel de confianza, ojo, nivel de confianza del 99% y del 1%, ¿sí? Entonces, nos permite hacer estos intervalos, ¿verdad? Estos niveles de confianza, y hacer los intervalos de confianza correspondientes, pues, a partir de eso, ¿ok? Precisamente por el hecho de que muchas veces el VAR no responde a situaciones extremas, ¿sí? Como la que hemos estado viviendo en estos últimos meses, particularmente en el primer trimestre de este año. Y últimamente otra vez, ¿verdad? Hace como un mes otra vez hubo una gran volatilidad en los mercados. Precisamente al no responder a este tipo de situaciones extremas, se diseñó una siguiente versión, un siguiente paso, una siguiente evolución, una siguiente etapa evolutiva, mejor dicho, del valor en riesgo, ¿no? Que es el valor en riesgo en estrés, el S-VAR o S-VAR, ¿verdad? Es una medida prospectiva, es decir, mirando hacia adelante, del riesgo de los portafolios, que trata de cuantificar, como les comentaba, el riesgo extremo, considerando un horizonte de tiempo bastante largo, porque normalmente el VAR se enfoca en horizontes de tiempo regularmente cortos, ¿verdad? No muy prolongados. Aquí no, el S-VAR sí se fija un poquito más, al menos inicialmente, en horizontes de tiempo más largos, ¿verdad? Y se realiza mediante un proceso en el cual se seleccionan los resultados más adversos, los resultados extremos, como hacíamos, y luego se identifica los escenarios que producen esos resultados, ¿verdad? Y entonces nosotros, por ejemplo, aquí tenemos una vez más los rendimientos diarios del IPC. Otra vez volvemos a nuestro ejemplo, ¿verdad? De hace un momento, ¿verdad? Y entonces, una vez más, tenemos los datos, pues prácticamente lo que le llaman year to date, ¿no? O sea, lo que va del año, del 5 de enero, perdón, no es cierto, el 5 de enero de 2015, disculpe, no de lo que va del año, de 5 de enero de 2015 al 9 de octubre de 2020, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos nosotros un horizonte de tiempo bastante prolongado, ¿okay? Entonces nosotros vemos aquí cómo se han comportado los rendimientos, aquí en esta gráfica, cómo se han comportado los rendimientos del IPC en ese lapso de poquito más de 15 años. Y vemos que una vez más ha habido momentos de gran volatilidad, pero el que se lleva así como que nuestra atención, pues sería este sería el candidato ideal aquí en este caso para hacer el valor en riesgo en estrés, porque aquí es donde vemos volatilidad más fuerte y como que más prolongada por un periodo de tiempo como que más largo, ¿verdad?
Entonces, aquí vemos que se está presentando una situación precisamente de estrés, una situación extrema en esta parte. Y este sería el candidato ideal para buscar nuestro threshold, ¿verdad? Para el VAR, para el S-VAR concretamente, ¿no? Y entonces vemos aquí que si nosotros hacemos un cálculo de la desviación estándar con una ventana cambiante de 100 días, ¿esto qué significa? Para calcular la desviación estándar de ayer, ¿sí? Yo tomé los 100 días previos, ¿ok? Para calcular la desviación estándar de hoy, yo tomo el dato de ayer, el dato del rendimiento de ayer, y elimino el más antiguo, ¿verdad? A modo de que nada más me queden 100 observaciones, ¿sí? Es una especie de media móvil, ¿sí? Nada más que aquí, obviamente, no podemos hablar de una media porque pues, estamos hablando de la desviación estándar, no podemos hablar de una media como tal, pero sí podemos hablar de una ventana cambiante. Bueno, si nosotros hacemos ese ejercicio, ¿verdad? Utilizando 100 días, que es lo que normalmente se utiliza, es lo que utilizan las instituciones financieras, nosotros identificaríamos que la mayor volatilidad diaria del IPC fue de 2.11%, la cual se presentó el 22 de junio de este año. Entonces, por eso les decía, sería esta parte, esta área de aquí, ¿verdad? Aquí estaría precisamente enclavado esta desviación estándar tan fuerte, dados estos movimientos tan bruscos en los rendimientos. Bueno, una vez que nosotros consideramos, pues, esa volatilidad diaria de 2.11 extrema, esa volatilidad extrema diaria de 2.11% en un día, nosotros calcularíamos un VAR en estrés con simulación histórica de menos 3.30%, ¿sí? Y un paramétrico de menos 3.64%. Recordarán ustedes que el VAR que calculamos para estos mismos datos hace un ratito, ¿verdad? Cuando platicábamos de esto, para estos mismos datos, repito, el VAR normal, quiero decir el VAR común y corriente, fue de 1.5%. Bueno, pues resulta que el VAR en estrés es más del doble de esa situación, ¿verdad? Entonces, ahí prácticamente estaríamos cubriendo, ¿sí? Prácticamente estaríamos cubriendo todos los picos, estos, si nosotros más o menos ponemos un 3.64 que estaría más o menos ahí donde está mi puntero, y hacemos una línea horizontal, tiramos una línea horizontal aquí, pues prácticamente estaríamos cubriendo todos los puntos extremos, excepto estos de por acá, excepto estos demasiado extremos, ¿verdad? Pero, pues básicamente el S-VAR precisamente sería eso, ¿no? O sea, cubrir la mayor cantidad de datos, ¿sí? Aun y cuando estos datos sean bastante considerables, ¿sí? Que representen un movimiento muy considerable en la volatilidad. Ese sería entonces el objetivo del S-VAR, ser un poco más estrictos, si ustedes quieren, en cuanto a la medición del riesgo. Bueno, ya el VAR y todas sus versiones evaluado. Bueno, nosotros sabemos que las características de las medidas coherentes de riesgo son 4, ¿verdad? La primera es que deben tener la propiedad de ser invariantes translacionalmente hablando, ¿sí? Lo que se llama más concretamente invarianza translacional. ¿Qué quiere decir esto? Podríamos decir, como decía alguien por ahí, en español, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si se invierte una cantidad determinada de dinero en un activo, junto con que tiene un rendimiento sin riesgo, ¿verdad? Ese activo, digamos, por ejemplo, en un CETE, ¿sí? Si nosotros invertimos en ese CETE, además de invertir en nuestro portafolio, o alternativamente, sacamos un poco de dinero de nuestro portafolio y lo colocamos en CETE, el riesgo del portafolio se va a reducir proporcionalmente, ¿verdad? Eso quiere decir invarianza translacional. Homogeneidad positiva, ¿qué quiere decir? Que el riesgo escala, el riesgo cambia de manera proporcional con el tamaño de la posición. Por ejemplo, si yo invierto en opciones y invierto, no sé, 1,000 pesos en opciones, y luego invierto otros 1,000 pesos en esas mismas opciones, pues el riesgo se va a duplicar, ¿verdad? Lo que ustedes también podríamos verlo un poco más ampliamente. Lo que ustedes ven, por ejemplo, cuando estudian el tema de Markowitz, ¿no? Si ustedes invierten en el portafolio de mercado
pidiendo prestado, de tal manera que ustedes invierten $100 de su bolsa o 100 pesos de su bolsa y otros 100 pesos que piden prestado, el efecto de apalancamiento hace básicamente que se duplique el riesgo, ¿verdad? El efecto de apalancamiento hace que el riesgo se duplique. Bueno, eso es lo que quiere decir homogeneidad positiva. La monotonicidad, palabra complicada, nos dice que si el activo si el activo B domina al activo A, entonces B es menos riesgoso que A, ¿sí? Es decir, a mayor riesgo corresponde mayor rendimiento, dicho de una manera más simple, más sencilla, ¿verdad? Y esta es, desde mi punto de vista, y yo creo que desde el punto de vista de mucha gente, pienso yo que coincidimos, es la característica de subaditividad, que tiene que ver con esto que hablábamos de la diversificación del riesgo, o lo que decíamos de los beneficios de esa diversificación, ¿no? El riesgo de un portafolio no puede ser mayor que la suma de los riesgos individuales, ¿sí? Y entonces, en este caso, y algo que me está faltando mencionar, es que aquí esta letra griega rho no hay que tomarla como lo tomamos normalmente, como correlación, ¿okay? Con frecuencia la rho significa correlación, no. Aquí es cualquier medida de riesgo. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de la desviación estándar de A más B. La desviación estándar de A más B debe ser menor o igual, es decir, el portafolio A más B, su desviación estándar, debe ser menor o igual que la desviación estándar del activo A, individualmente hablando, más el activo B, la desviación estándar del activo B, también individualmente hablando, ¿sí? Entonces, esto nada más va a ocurrir cuando que sean iguales, va a ocurrir, decíamos, cuando la correlación, precisamente hablando de correlación, sea igual a 1. Pero no es fácil encontrar, por no decir casi imposible, encontrar esas correlaciones de 1, ¿sí? Entonces, resulta ser que un gran problema con el VaR es que no es subaditivo ni convexo, ¿sí? Y entonces nosotros ahí automáticamente diríamos que el VaR tiene dudas en cuanto a su coherencia como medida de riesgo. En ese sentido, pues, se desarrolló una tercera medida, una tercera etapa evolutiva, el VaR, el S-VaR y una tercera etapa evolutiva, que fue el déficit esperado, expected shortfall, que también se le conoce como VaR condicional o C-VaR, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el VaR? El VaR nos dice que una pérdida de X pesos o más va a ocurrir un Y% de las veces, o con un Y% de confianza. Por ejemplo, un 95% de pérdida que ocurrirá 1 de cada 20 días, ¿verdad? Pero no nos dice qué tan grande puede ser la pérdida. O sea, nos dice que la pérdida puede ser X cantidad o más, pero no nos dice cuánto es más, por así decirlo, ¿verdad? Sin embargo, el déficit esperado nos indica el tamaño por medio de la pérdida cuando supera el valor de corte. O sea, es una medida promedio, por así decirlo, de la pérdida, y entonces ahí va a incluir las pérdidas grandes, las no tan grandes, las medianas, y entonces las va a resumir en un solo valor, ¿no? Eso sería el déficit esperado. Es decir, nos responde la pregunta, ¿cuánto se podría perder en promedio? ¿Cuánto podríamos perder en promedio si las pérdidas son mayores de lo que nos dice el cálculo del VaR? ¿Okay? Ese sería el método del déficit esperado. Entonces, aquí lo tenemos un poco más gráficamente. Vean ustedes cómo, para nuestro ejemplo de los rendimientos del IPC, una vez más, del 5 de enero del 2015 al 9 de octubre de 2020, pues nosotros habíamos calculado un VaR de menos 1.5%, ¿verdad? En este ejemplo, insisto. El VaR condicional sería menos 2.5%. Es decir, ese sería como que el promedio de las pérdidas. Entonces, ¿cuánto podríamos esperar perder en promedio 1 de cada 20 días si invirtiéramos en el IPC? Bueno, pues la respuesta sería la pérdida de 2.5%. ¿Verdad? Eso sería lo que nos daría el método de déficit esperado. Ahora, para la optimización de portafolios, y esto ya, pues próximo a concluir ya con mi presentación,
Pues decíamos que el VaR no es convexo. El VaR no es convexo y eso para la administración de portafolios es un problema importante. Vean ustedes, esto que tenemos aquí en color rojo es el VaR, ¿sí? Este es el VaR normal, pues, vamos a decir, la medida original de VaR, ¿sí? Y aquí nosotros lo que les estoy proponiendo es que hagamos un ejercicio de considerar a dos activos, ¿sí? Y entonces aquí tendríamos el peso, es decir, lo que vamos a invertir proporcionalmente en el activo 1 y obviamente lo que falte para el activo 2. Por ejemplo, si no invertimos nada en el activo 1, cero en el activo 1, pues estaríamos invirtiendo el 100% en el activo 2. Si invertimos el 100% en el activo 1, entonces estaríamos invirtiendo 0% en el activo 2, ¿verdad? Esa sería un poco la idea que estamos manejando aquí. Y obviamente, pues lo que está aquí en medio, pues sería puntos intermedios, justamente, valga la redundancia, entre esas dos situaciones. Por ejemplo, si invertimos un 30% en el activo 1, pues implicaría estar invirtiendo un 70% en el activo 2. ¿Cómo se comporta el VaR? Resulta que yo tengo todo invertido, imagínense, ustedes tienen todo invertido en el activo 2, 0 en el activo 1 y ustedes tienen este nivel de VaR, que es más o menos como 1.65. Y ustedes deciden colocar un poquito de dinero en el activo 1 y ven cómo el VaR disminuye, digamos, por ejemplo, más o menos a un nivel de 1.55. Luego invierten un 15% en el activo 1, un 85% en el activo 2 y ven que su VaR bajó a 1.35. Aquí obviamente son datos en términos absolutos, porque hacemos que el VaR se mide como pérdidas, ¿verdad? Con signos negativos. Aquí estamos hablando de valores absolutos. Bueno, sigo haciendo el mismo ejercicio y luego invierto el 25% en el activo 1 y el 75% en el activo 2 y veo como mi VaR baja a 1.10, más o menos, ¿verdad? Luego veo que si sigo invirtiendo en el activo 1, el VaR más o menos se mantiene igual, con ciertos altibajos, pero se mantiene igual. Más o menos en un nivel de entre 1.10, 1.15, por ahí. Pero luego sigo invirtiendo en el activo 1 y empiezo a ver que el VaR empieza a subir. ¿Sí? Empieza a subir. Pero luego, vean ustedes cómo disminuye aquí. Y vuelve a disminuir. Entonces, realmente no sabemos cuánto debemos invertir en el activo 1, porque el patrón del comportamiento del VaR es errático. Sin embargo, en el caso del CVaR, que es estos puntos en color azul que tenemos por acá arriba, que siempre va a ser mayor el CVaR que el VaR, ¿verdad? En términos absolutos siempre va a ser mayor. Vemos cómo es convexo. Entonces vemos que va invariablemente bajando en un primer momento, llega a un nivel mínimo, aquí, más o menos a una altura de 50, 55%, 45% de inversión en el activo 1, el resto en el activo 2, y posteriormente, invariablemente, empieza a incrementarse. Entonces, aquí vemos que esto nos facilitaría muchísimo, ¿verdad? Este comportamiento del CVaR nos facilitaría muchísimo la optimización de cartera, la optimización del portafolio. Claro que en lugar de hacerlo a través de la desviación estándar, como se hace normalmente, ¿verdad? La optimización media varianza, lo que haríamos aquí sería una especie de optimización media CVaR o media expected shortfall o déficit esperado. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que podríamos hacer y entonces considerar nada más el lado izquierdo de la distribución, básicamente las pérdidas, ¿sí? Y a partir de ahí hacer nuestro proceso de optimización. Pero insisto, ese proceso de optimización va a ser mucho más sencillo a través del CVaR, del ES, pues, que a través del VaR. El VaR, ven ustedes el comportamiento errático que tiene, ¿verdad? En mayo del 2012, el Comité de Basilea propuso reemplazar el VaR, ¿verdad? Por el valor en riesgo condicional o por el déficit esperado, ¿verdad? Y básicamente, pues lo que nos dicen es que el déficit esperado mide el riesgo, lo leo textualmente, mide el riesgo de una posición considerando tanto el tamaño como la probabilidad de pérdidas por encima de cierto nivel de confianza. Entonces, aquí, a diferencia del VaR, que nada más considera la probabilidad, básicamente, pues aquí va a considerar el tamaño de las pérdidas de manera promedio, ¿verdad?
Y entonces, por eso les decía del uso de 1.96 desviaciones estándar como medida estándar, o como medida estandarizada, si me permiten el término, con un 97.5% de confianza. ¿Por qué? Porque es precisamente el acuerdo de Basilea, o sea, un 2.5% de significancia es lo que se utiliza normalmente para el cálculo del déficit esperado, ¿verdad? Entonces, pues básicamente, pues esto sería todo por mi parte, ¿verdad? Les agradezco muchísimo su atención. Espero que esta muy breve charla pues los motive un poquito, ¿verdad? Así lo espero, a pues investigar un poquito más y sobre todo tratar de llevar esto a la práctica en sus empresas, en sus diversas decisiones de inversión que tomen, ¿verdad? Y como les decía, pues les agradezco mucho estos minutos de su tiempo. Muy bien, pues quedo a sus órdenes para pues, si tienen alguna pregunta. Muy bien, vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ver. Ok. Bueno, tenemos una primera pregunta. ¿Sí? Luis Escárcega nos pregunta, no sé qué punto se refería, si se ponderan los activos para lograr uno. Me imagino que era cuando estaban haciendo la suavización o algo así. No sé si eso se refería. Que lo puso muy temprano. Ah, ok. Bueno, yo me imagino que hablaba, Sergio, del tema del bar de cartera, ¿verdad? Uh-huh. Sí, bueno, sí, habría que ponderar, obviamente, los activos dentro del portafolio para calcular en primera instancia la desviación estándar, como se hace normalmente, ¿verdad? Una vez que nosotros consideramos tanto las varianzas de los activos individuales como, de manera muy, muy importante, desde luego, sus covarianzas, sacamos la desviación estándar y de ahí podemos nosotros calcular el VAR del portafolio, ¿verdad? A partir de ese dato, sea mediante simulación histórica, sea mediante simulación Monte Carlo, sea con el método paramétrico, ¿verdad? Según lo que nosotros consideremos. Y es lo que me pone ahí, que es en el contexto del método paramétrico. Ah, el contexto del método paramétrico. Sí, bueno, sí, nada más ahí una vez más, sí, habría que ponderar los activos, o sea, como se hace normalmente, ¿no? Pero, insisto, para calcular la desviación estándar. Pero acuérdense ustedes que el método paramétrico hay que usarlo con cierta precaución por el tema del supuesto de normalidad que hace, ¿verdad? Para el cálculo del VAR. Así es. Muy bien, vamos a ver, esperar más preguntas. Vamos a ver. Vemos. Están cargando. Bueno, en lo que se animan ahí los chicos un poco a preguntar, yo sí tengo un par de preguntas, ¿no? A ver. Y ese sí es referente a lo mejor a las críticas de VAR, ¿no? Por ejemplo, Nassim Taleb, ¿no? Que es muy crítico, sobre todo en sus análisis de colas, precisamente, los fat tails para la normalidad de VAR. Sí, donde comenta que no es, o sea, sí estima el riesgo, dice, pero no estima el riesgo que no vemos, que realmente es el que nos termina por hacer pedazos, ¿no? Sí, correcto. Sí, bueno, sí, exactamente. O sea, el problema es que nosotros aquí lo que tenemos que tener muy en cuenta es que si nosotros nos vamos con un método, por ejemplo, de simulación histórica, habría que preguntarnos qué tan representativo es esa historia de lo que viene, ¿sí? Y precisamente, pues, vemos el riesgo, por así decirlo, del pasado, vimos lo que ya ocurrió, pero no vemos el riesgo que viene. Claro, ahí nosotros lo que tenemos en todo este tipo de cosas, pues es una especie de bola de cristal, pero muy empañada, muy borrosa, ¿no? A final de cuentas,
pues hacer este tipo de pronósticos no interesa con qué método, no interesa con qué, digamos, herramienta, inclusive herramientas sofisticadas tecnológicamente hablando, si lo queremos. Pues bueno, de todos modos estamos hablando del futuro incierto, entonces va a ser muy, muy, muy difícil, ¿verdad? A lo que más podemos aspirar, para ser un poquito más concreto, es a tratar de determinar con cierta confianza, por así decirlo, con cierta seguridad, qué es lo que viene, ¿verdad? Pero va a ser muy difícil que nosotros podamos dar exactamente con lo que viene, justamente, ¿verdad? Muy bien. Tenemos más preguntas, ya están llegando. ¿Cuál método es más usual aplicar en la práctica? Bueno, el método, bueno, de los métodos, no sé si se están refiriendo a los métodos de cálculo de riesgo como tal o del cálculo del VAR. Bueno, déjenme puntualizar. El riesgo el cálculo de VAR como tal, el más utilizado, el más recomendable sería el de simulación Monte Carlo, ¿verdad? Tiene muchas ventajas sobre los otros dos, particularmente el hecho de no tener que apegarse a una distribución normal. Y por otro lado, no necesariamente tomar los datos históricos y extrapolarlos hacia el futuro. Digamos que esas serían las dos ventajas que tendría sobre los otros dos métodos. Ahora, en cuanto al método como tal de cálculo del riesgo, el que más se utiliza es el déficit esperado, el CVAR, ¿verdad? Es el que se está utilizando cada vez más precisamente por las ventajas que ofrece y porque, como les comentaba en la plática, pues el Comité de Basilea es el que está promoviendo, ¿verdad? A partir de unos años para acá. Pero el VAR sigue siendo muy utilizado como método de análisis de riesgo. Sigue siendo, digámoslo así, si me permiten la frase, el caballito de batalla, ¿verdad? Bueno, tenemos otra pregunta. La sesión se va a grabar, sí se va a grabar. Se va a subir al canal de YouTube del programa. Y dice, me pareció excelente. ¿Podríamos hacer estimaciones con el VAR a las pymes? Sí podríamos, si tuviéramos los datos de rentabilidad, sí pudiéramos hacerlo, ¿verdad? Claro que sí. Por ejemplo, pudiéramos hablar de calcular el rendimiento sobre la inversión, por ejemplo, y utilizar eso como parámetro de rendimientos para calcular en primera instancia la desviación estándar, ¿no? de esos rendimientos. Ahora, sabemos muy bien nosotros que el gran problema de las pymes es que generalmente no llevan registros, ¿verdad? Es muy frecuente que las pymes no tengan registros de sus propias operaciones y ahí es donde vendría el problema, como vendría el problema con cualquier otra cosa que quisiéramos hacer en una pyme, lamentablemente. Es decir, en todo caso, nosotros vamos a necesitar para la toma de decisiones no nada más de análisis de riesgo, sino de cualquier cosa, pues vamos a necesitar datos, vamos a necesitar información y generalmente las pymes tienen información o incompleta o no muy precisa o en el mejor de los casos parcial, ¿verdad? De muchas cosas. Que es algo a lo que nos enfrentábamos, te lo comento, o se los comento precisamente a raíz de mi experiencia en la incubadora que mencionabas tú al principio muy amablemente en tu presentación. Ese era el gran problema que teníamos siempre, no había información. Bueno, fíjese, a ese problema de la información me pasó el año pasado precisamente. Tenemos un problema porque la información contable está totalmente asimétrica. Y desarrollamos aquí un método precisamente con simulación Monte Carlo para poder rellenar los huecos en los estados financieros. Y ya después, bueno, ya que llegaron, se estructuraron bien, hicimos el contraste para sacar el residual y fue bastante preciso, fue muy preciso. Mucho trabajo, pero sí nos dio resultado. Valió la pena. Sí. Bueno, por ahí tenemos más, ya están llegando, dice... ¿Cuál método nos arroja mejor exactitud en los cálculos de rendimientos de los portafolios de inversión? Bueno, para el cálculo del rendimiento como tal, bueno, si son rendimientos diarios, pues definitivamente
sería el rendimiento continuo, que sería a través del, no sé si a eso se refiere a la pregunta, a través de logaritmos naturales, diferencias de logaritmos naturales, ¿verdad? Creo que sería mejor. Ahora, eso nos ofrece la ventaja desde el ángulo de lo que estamos platicando aquí en esta pequeña conversación del VAR, es que tienden a tener los rendimientos calculados de esa manera, es más frecuente, es más fácil que obtengamos nosotros una distribución log normal, y eso nos facilita muchísimo el tema del cálculo del VAR, ¿verdad? Muy bien, tenemos una más. Dice, la crisis del 2008 tuvo un efecto considerable en el uso del VAR. ¿Correcto? Sí, Sí. no sé. No, o sea, dice, hasta ahí se queda la pregunta. Sí. Creo que a lo mejor se refiere a que sí hubo un cambio, ¿no? Antes Sí. y después de... Sí, claro, sí. O sea, definitivamente la crisis del 2008 dejó muy en claro que el VAR no era suficiente. Que el VAR dejaba muchas cosas, por lo que decíamos. El VAR nos dice cuánto es lo que podemos perder o más. O sea, podemos perder tal cantidad o más. Pues sí, ¿cuánto más? Ese es el tema, ¿verdad? Eso viene a remediarlo un poquito y de ahí la decisión del Comité de Basilea, el VAR condicional, la pérdida esperada. Pues esa es un poquito la idea y viene precisamente de la situación que se presentó en 2008 con los bancos, ¿verdad? Concretamente. En general con las instituciones financieras. Pues. Muy bien, tenemos una más de Luis Escárcega. Dice, ¿es viable usar el VAR calculado de los activos de empresas listadas en bolsa de una misma actividad económica? Por ejemplo, de un grupo Alsea para contrastar con razones financieras de mercado y rentabilidad y otras a la hora de ofrecer una consultoría a empresas del mismo giro. Bueno, podríamos hacer un benchmark, claro que sí. O sea, podríamos calcular, así como se hace con las razones financieras, calcular los promedios de la industria, vamos a decir, del VAR. Podríamos calcular el promedio de la industria del VAR. Y eso tomarlo como benchmark, como parámetro, para hacer un comparativo de una empresa individual. Y entonces, a partir de ahí, saber si esa empresa individual tiene mayor exposición al riesgo o menor exposición al riesgo, cuando menos en términos de lo que nos dice el VAR, ¿no? Dice, en su experiencia, para estimar los cálculos, ¿es mejor utilizar un nivel de significancia del 1% o al 2.5%? Bueno, obviamente el nivel de significancia... Un segundo, ¿se apagó su cámara? Ah, ok. Nada más, porque aquí cuando se me apaga la cámara, se baja de la presentación. Ok, a ver, ahí. Ya está. ¿Ya? ¿Sí? Ya Ok. estamos, sí. Sí, les decía que el VAR, pues, más bien, el umbral va a ser dependiendo de qué tan estricto nos queremos poner, ¿verdad? Entre más nivel de significancia pongamos, un nivel de significancia más elevado, obviamente el resultado del VAR va a ser mayor también. Y entonces eso nos va a implicar que vamos a decir que podemos perder una mayor cantidad, ¿sí? Pero una menor cantidad de veces, por así decirlo. O sea, hay como un trade-off entre las dos cosas. Ahora, normalmente lo que se usa es el 5% regularmente, pero últimamente se está utilizando, una vez más, lo que comentábamos del Comité de Basilea, pues estamos utilizando el 2.5%, ¿verdad? Con mayor frecuencia, cada vez. Por aquí preguntan, dice, ¿el VAR puede sufrir algún tipo de cambio en el futuro o será constante? Como método ya ha sufrido una evolución, ¿verdad? Es decir, ya el VAR como tal, pues bueno, va a seguir siendo el mismo método y quizá por ahí se haga alguna otra modificación, digamos, en cuanto a metodología. Otro método para calcularlo, no sé, hay varios que aquí no abordé por cuestiones de tiempo y demás, pero como método también ha sufrido una evolución, o sea, ya pasamos, decíamos del VAR, pasamos al SVAR y pasamos al CIVAR, ¿no? Entonces, esa es la evolución. Ahora, pues bueno, seguramente va a seguir evolucionando, ¿verdad? Seguramente va a haber algún otro método. Si me permite, Sergio, me voy a conectar un poquito porque aquí ya se me está terminando la batería. Una disculpa ahí a todos los que me están escuchando.
Ok, Sí, perfecto. pero, sí, gracias. En un momento, volvemos a ver ahí. Ok, ahí estamos A ya. ver, ok. Una Un disculpa, segundo, perdón. vamos a mandarlo en vivo y ya estamos otra vez en línea. Ajá. Ok. Por acá tenemos, Luis vuelve a hacerla, dice a su pregunta previa, dice, me refiero a que pueda servir como un estándar para diagnosticar el buen funcionamiento de una empresa que nosotros estemos consultando. Sí, bueno, un poquito vuelvo al ejemplo de las razones financieras. Las razones financieras, pues para cada industria van a variar, ¿no? Sabemos nosotros que hay una razón financiera, razones financieras promedio de la industria, por ejemplo, y sabemos que podemos hacer un análisis mediante benchmark, por ejemplo. Entonces, podemos hacer lo mismo con el VAR. Podemos calcular el VAR de la industria, por ejemplo, y podríamos calcular el VAR de la empresa que tiene las mejores prácticas. Y eso usarlo como punto de comparación contra una empresa a la que yo le esté dando una consultoría. Y decir, bueno, mira, tu VAR es mayor o es menor que el de la industria, o es mayor o es menor que el del benchmark. Y a partir de ahí, pues, insisto, dar un punto de vista sobre la exposición al riesgo que tiene esa empresa, ¿verdad? Y también decir qué posibilidades o por qué pudiera ser mayor el VAR que el de la industria, es decir, una pérdida, una exposición al riesgo mayor, quiero decir. O por qué podría ser menor. Claro, que si es mayor, pues sí me preocupo. Si es menor, a lo mejor no tanto. Pero bueno, si es mayor, a lo mejor lo que vamos a hacer es buscar el por qué, las causas de por qué es mayor. A lo mejor nosotros tenemos un alto nivel de apalancamiento. Tenemos a lo mejor muchos costos fijos. Eso va a hacer que los rendimientos de la empresa varíen más fuertemente. Sabemos positivamente eso. Bueno, o tenemos mucha deuda. Eso va a hacer que los rendimientos de la empresa varíen más fuertemente. Entonces, a partir de ahí nosotros pudiéramos tomar el VAR, respondiendo a la pregunta de Luis, sí como una especie de medida similar a la de las razones financieras. Podríamos incorporarlo dentro de nuestro análisis financiero como consultores, ¿verdad? Ok, tenemos una más, dice, excelente ponencia. En su experiencia, ¿en qué casos ha utilizado la técnica del tail bar? Sí, y también pérdida esperada, expect shortfall. Bueno, la primera no entendí. Sergio, si me repites esto. La primera es en la experiencia, utiliza la técnica de tail bar, la cola. Ah, ok. Bueno, vuelvo a lo mismo, o sea, una vez más, yo creo que va a depender mucho de la situación a la que nos estemos enfrentando, ¿no? Pero definitivamente el S-bar, por ejemplo, o el C-bar, son técnicas un poquito más depuradas ya que el bar como tal, ¿verdad? El bar es como una especie de primer intento, es una técnica ya a estas alturas, viéndolo en perspectiva un poquito más rudimentaria. Sigue siendo muy utilizada, pero realmente el VAR se queda corto muchas veces, sobre todo en situaciones como las que estamos atravesando ahorita de mucha volatilidad. Entonces, concretamente la respuesta a la pregunta que me están haciendo amablemente sería, ¿en qué circunstancias utilizar por ejemplo, la pérdida esperada? Bueno, yo pienso que sería ideal hacerlo en situaciones como la que estamos viviendo en estos momentos de gran volatilidad, ¿verdad? De volatilidad muy, muy considerable, en donde el VAR definitivamente se va a quedar corto, ¿verdad? En muchas ocasiones, ¿sí? Para la evaluación de estos riesgos. Y pues ahí nada más para recordar, ¿no? Realmente la naturaleza de que naciera el VAR, como lo comenta Llorión, en su caso dice, tenían que diseñar una técnica sencilla para que los ejecutivos lo pudieran entender, sin meterse con una matemática muy sofisticada. Tenía que presentarlo en una gráfica y decirle cuánto es lo más que puedo perder, ¿no? O sea. Ajá.
Exactamente. Esa es la idea, ¿no? O sea, así es. Sí. Bueno, no sé, chicos, si tengamos más preguntas. Vamos a ver. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, me voy a permitir compartir pantalla y vamos a ver. Ahí déjenme ver porque compartiendo pantalla, pero necesito mandar esta acá y esta la vamos a mandar en vivo. Ok. Bueno, voy a leer el reconocimiento que es Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, el Departamento de Ciencias Administrativas, otorga el presente reconocimiento al doctor Jesús Dacio Villarreal Samaniego por su valiosa participación dentro de la Semana Internacional de Finanzas de la UACJ con la conferencia VAR y pérdida esperada de cartera, en Ciudad Juárez, Chihuahua, a 13 de octubre del 2020, por una vida científica, por una ciencia vital. En este caso, las firmas van hasta, bueno, este es meramente ilustrativo, se lo vamos a hacer llegar en físico, doctor, y es el maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el maestro Santos Alonso Morales Muñoz, director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, y la doctora Blanca Lidia Márquez Miramontes, jefa del Departamento de Ciencias Administrativas. Son quienes estarían acompañando este documento. Entonces, pues sin más, vamos a ver, ahí está. Estoy muy, muy agradecido por haber atendido la invitación y esperamos que ya pasando ahora esta época de confinamiento podamos tenerlo en persona por acá. Sergio, pues muy amable, un gusto saludarte, un gusto saludarlos a todos. Les agradezco mucho a ti, a las autoridades de la universidad por haberme invitado. Fue un gusto estar con ustedes y pues quedo a sus órdenes. Por ahí creo que un buen ratito estuvo la pantalla mi correo, ¿verdad? Entonces por ahí, pues con todo gusto, ojalá pudiéramos comunicarnos y estoy a sus órdenes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias, chicos. Bueno, quedamos pendientes con ustedes. Nosotros finalizamos la transmisión y nosotros quedamos un ratito acá todavía. Sí. Okay. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente presentación. En la tarde va a estar el doctor Jesús Felipe Bello Gómez y el maestro Juan Francisco Díaz de la Universidad de las Américas Puebla con algo de finanzas conductuales, que es psicometría del repago de crédito. Entonces nos vemos a las 4 de la tarde. Pasen buen día. Ahí estamos.